Bueno, buenos días a todos. Ya me hubiera gustado que esta presentación tuviera tanta gente como la anterior, pero bueno, visto lo visto, vamos a intentar que sea una charla. Normalmente a los que somos empresas de base tecnológica de reciente creación, aunque llevamos 8 años en el mercado, nos suelen dar 1 o 2 minutos, con lo cual que nos hayan dado 25 es como todo un gran logro. Dicho esto, y un poco en aras de intentar retomar el tiempo de la agenda, que creo que es valioso para todos también los que esperan fuera, vamos a intentar ir a hacerlo un poquito de una forma más ágil, ¿vale? Incluso vosotros, que estáis aquí dentro, si os aburrís en cualquier momento, ¿vale? No sé si tenéis la bolsa azul que os dieron, pero hay un marcapáginas, ¿vale? Y en la parte, en una de las caras, hay un código QR y podéis calcular la huella de carbono de vuestro desplazamiento hasta aquí. Es una solución anónima, online, personalizable y que os va a decir al instante la huella de carbono de ese desplazamiento, ¿vale? Y después, si queréis compararos con la media de los que han contestado, pues tenemos un stand fuera, ¿vale? Con una pantalla donde se van actualizando todos los resultados y así algo tan poco cercano como es la huella de carbono de un desplazamiento, podéis ver la vuestra y podéis compararos contra la media de la gente que haya contestado, ¿vale? Y esto es un poco las soluciones que ponemos en el mercado, que queremos que pues, las empresas tengan mayor conocimiento y que tengan estos datos ambientales y estos criterios ambientales para poder tomar decisiones que los criterios ambientales sean un criterio más a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Bueno, como veis, no he traído ninguna diapositiva, ¿vale? Deciros que, bueno, que somos también colaboradores de CENIS, ¿vale? Y además también somos finalistas de los premios a la categoría de GovTech, ¿vale? Que son pues, empresas de base tecnológica que ayudan a la administración en su fase de innovación, digitalización, ¿vale? Un poco por saber un poco el perfil, aunque no estemos muchos, por saber, ¿trabajáis en innovación? Bueno, si puede levantar quién trabaja en innovación, ¿vale? ¿Administración General del Estado? ¿O comunidades autónomas? Vale. Yo estoy en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Vale. Trabajando esto dentro del plan de responsabilidad social corporativa. Muy bien, perfecto, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, pues ¿y conocimiento sobre huella de carbono? ¿Alguien sabe huella de carbono? ¿Algo? Nadie sabe nada. Vale, perfecto. Es que es una de las cosas que yo me voy a poner aquí a hablar de digitalización, de innovación, etcétera, y digo, probablemente mucha gente no sabe qué es esto. Sale un Real Decreto y la realidad es que eso es uno de los primeros puntos, ¿no? El cálculo de la huella de carbono es una cosa muy sencilla, es una operación de 2 variables. Una es el dato de actividad y el otro es el factor de emisión, ¿vale? El dato de actividad es, por ejemplo, el consumo eléctrico, ¿vale?, en kilovatios hora, ¿vale? Y el factor de emisión es la cantidad de gases de efecto invernadero que hay por unidad de dato de actividad, ¿vale? Es decir, oye, pues he consumido 300 kilovatios hora y después te vas a unas tablas, en este caso que, por ejemplo, publica el Ministerio, ¿vale? Y te dice, oye, si tienes este proveedor, en este año el factor de emisión fue X, ¿vale? Te multiplicas esos 2 factores, ¿vale?, esas 2 variables y te dan la huella de carbono relacionada con ese consumo eléctrico, ¿vale? Algo que aparentemente es tan sencillo, ¿vale?, está dando muchos dolores de cabeza por diferentes razones, ¿vale? Primero, el localizar ese dato de actividad, ¿vale?, que es uno de los grandes retos, ver quién, dónde y cuándo tiene ese dato, ¿vale? Y hacer ese diagnóstico, ¿vale? Y después asignar el factor de emisión, ¿vale? Así que, como digo, bueno, hay varios alcances, varias categorías, ¿vale?, que ya son más tecnicismos
para avanzar en todo este proceso. Pero quedaros con eso, que la huella de carbono es un cálculo de 2 variables, un dato de actividad y un factor de emisión, ¿vale? Y después se suman pues todo eso y nos da la huella de carbono total de una organización, por ejemplo, ¿vale? Consumos energéticos, ya sean eléctricos, de la flota de vehículos, consumos de gas natural, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, bueno, en la situación, en el contexto actual, ¿vale? Digamos, si pudiéramos decirlo, de más a menos, ¿vale? Pues tenemos una situación actual planetaria de cambio climático, ¿vale? Con un contexto político actualmente, pues, en Estados Unidos adversa, en Europa, pues digamos que haciendo un poco de giro de timón por todos los temas regulatorios, ¿vale? Pero la realidad es que en España el año pasado apareció el Real Decreto 214 de 2025 que obliga a la Administración General del Estado a calcular la huella de carbono, a elaborar planes de reducción y a publicarla, ¿vale? Y también apareció la Ley de Movilidad, que la Ley de Movilidad bueno, tiene muchas implicaciones, pero entre ellas podríamos decir que 2 principales. Una, calcular la huella de carbono y elaborar planes de movilidad para centros de trabajo de más de 200 personas y también que los proveedores de transportes de mercancías y de viajeros tienen que calcular la huella de carbono, ¿vale? Es decir, que todas las empresas que puedan ser proveedores de la Administración pues tienen que calcular su huella de carbono, con lo cual ahí hay un elemento también que puede ser diferenciador a la hora de avanzar en esto del cambio climático. Y aparte de eso, aparte de este contexto del Real Decreto y de la Ley de Movilidad, por supuesto, la Ley de Contratos del Sector Público, en muchos de sus artículos, tiene en cuenta pues, el tema de criterios ambientales a la hora de seleccionar, o sea, puede tener muchas implicaciones de diferentes formas a la hora de trabajar, ¿vale? Encima de esto está pues, todo el tema de a nivel de comunidades autónomas, con diferentes estados de madurez y de avance, que pues, tienen su propio registro de la huella de carbono para empresas o tienen diferentes beneficios, pero bueno, hay diferentes tipos de obligaciones para, a nivel autonómico o provincial, para hacer todo este gestión ambiental y cálculo de huella de carbono, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Esto es un poco la situación, el contexto general, ¿vale? Pero dentro de las empresas, y me da igual que sean públicas o privadas, los técnicos de medio ambiente están trabajando de una forma como los contables hace 50 años, ¿vale? Y ese es el mayor reto de todo esto, ¿vale? Es decir, si os imagináis a los contables de hace 50 años, pues todo con facturas encima de la mesa, facturas recibidas, facturas emitidas y recogiendo todos esos datos y metiéndolo en tablas para que después hacer la suma de la contabilidad, hacer el reporte final, publicarlo, carpetazo y hasta el año que viene, ¿vale? Entonces, en ese contexto, donde los datos no aportan ningún valor, no te dan criterios para hacer ningún plan de trabajo, pues la realidad es que así están los técnicos de medio ambiente a día de hoy, ¿no? Sin las herramientas necesarias para poder trabajar en realmente para lo que estudiaron, que es tratar de reducir el impacto ambiental de las empresas, de las organizaciones, de los eventos y de los desplazamientos, ¿vale? Y por eso, en este contexto de necesidad, contexto del mercado, de cada vez una mayor necesidad de contar con datos y que los técnicos de medio ambiente están trabajando con herramientas muy rudimentarias y poco útiles, nace Greenco, ¿vale? Nosotros nacimos en el 2018 para crear un software para que de forma automática los técnicos de medio ambiente se puedan dedicar a lo importante, que es
ver cómo reducir el impacto ambiental de las empresas, incluida la huella de carbono, ¿vale? Hemos desarrollado un algoritmo propio en el que simplemente reenviando por correo electrónico todas las facturas o evidencias relacionadas con los temas ambientales se integran en el software y nuestro algoritmo recoge de forma automática todos los datos necesarios para poder calcular automáticamente la huella de carbono para que posteriormente le des a clic y te descargue tu reporte, ¿vale? Un reporte que además es acorde y conforme con el MITECO, ¿vale? Pero que también te sirve para pues, cumplir con el Real Decreto, ¿vale? A partir de ahí viene lo importante, que es tener todos los datos de una forma trazable para procesos de auditoría y decir que precisamente ayer el Ministerio comunicó a Renfe, que es nuestro cliente, que le daban el conforme al registro en el Ministerio, ¿vale? Es un gran hito, ¿vale?, que poder haber registrado la huella de carbono de Renfe en la Oficina Española de Cambio Climático con lo que ello representa, ¿vale? Con lo cual, en este algoritmo, como digo, no hace falta introducir los datos a mano, simplemente subiendo todas las evidencias. Nosotros apoyamos a las empresas en todo lo que es el diagnóstico ambiental, es decir, ayudar a las empresas a decir, oye, qué entra y qué no entra, para cómo debo hacer ese cálculo, ¿vale? Y este es el mayor reto que presentan las empresas a la hora de empezar todo este trabajo, ¿no?, que es precisamente decir y ver, oye, ¿qué tengo que calcular? ¿Cómo lo tengo que calcular?, ¿no? Nosotros, aparte del desarrollo, ponemos a disposición el software, pero también damos soporte, mantenimiento y la formación para poder dar continuidad a toda esta gestión ambiental, ¿vale? Aparte de eso, hemos hecho muchas pruebas en temas de innovación, ¿vale? De hecho, ahora estamos aplicando tecnologías de inteligencia artificial. También hemos pasado por temas de IoT, de blockchain. Tenemos diferentes experiencias con diferentes resultados, ¿vale? Hay tecnologías que, bueno, que a lo mejor que consideramos que hay que encontrar casos de uso, etcétera, ¿vale? Pero actualmente contamos con más de 100 clientes en 15 sectores de actividad distintos y con presencia en más de 40 países, ¿vale? De forma concreta, en la administración pública, destacar que empezamos en el 2021, creo recordar, en el 2019, perdón. En el 2019 fue prepandemia. En el 2019 calculamos la huella de carbono de ayuntamientos de Castilla-La Mancha, ¿vale? A través de la Junta, y para que os hagáis una idea, algunos de estos ayuntamientos tenían 100 habitantes, ¿vale? Entonces, les llamamos, oye, que vamos a ayudaros a calcular la huella, etcétera, nos tenéis que mandar las facturas de consumo eléctrico. Muy bien, ¿me puede dar su dirección postal? Y yo, ¿perdón? La dirección postal, por favor. Bueno, pues nos mandaron las facturas, en papel. Claro, nosotros pensando en IoT, en APIs, en escanear, pues nos vimos pues, en la realidad del mercado, de cómo está la situación en todos estos temas, un poco yendo a lo que os contaba del contable hace 50 años, ¿no? Pues todas esas facturas de electricidad, pues a escanearlas y a tratar de digitalizarlas y automatizarlas. Esto sigue pasando, entonces, claro, hay que poner mucha tecnología, hay que poner mucho digitalización también antes de arrancar todos estos temas, pero a pesar de eso conseguimos automatizar y digitalizar el cálculo y registrar la huella de carbono de este ministerio, de este ayuntamiento en el MITECO, ¿vale? Con lo cual, como veis, desde ese punto del Ayuntamiento de Castilla-La Mancha, con muy poquitos habitantes, actualmente hemos registrado la huella de carbono de Renfe, ¿vale? Y no solo eso, sino además ha sido verificada por AENOR y ha sido registrada en la Oficina Española de Cambio Climático, ¿no? Con lo cual, ese proceso y ese aprendizaje, esa madurez para
todos los procesos necesarios para poder conseguir esos objetivos y no solo eso, sino que sirva de base para poder establecer esos planes de reducción que también se pueden hacer dentro de nuestra solución y poder reportar a diferentes partes según las necesidades, ¿vale? Actualmente también estamos trabajando con IFEMA Madrid, ¿vale?, para el cálculo de la huella de carbono de los eventos propios de IFEMA Madrid, como puede ser Fitur, Arco Madrid y otras tantas ferias y congresos de gran relevancia en el sector de los eventos y congresos aquí en España. Por último, ¿vale?, por ser también, que creo que la siguiente ponente está aquí sentada, deciros que para arrancar estos temas, como veis, es una cosa muy importante y especialmente, y por eso preguntaba antes a quiénes erais de innovación. Nuestro proyecto de Renfe nació de TrenLab, que es el programa de innovación o la rama de innovación de Renfe, ¿vale? Y para ello, y eso fue un elemento muy relevante para nosotros, porque primero identificaron muy bien el reto al que se quería acometer, es decir, identificar ese problema no siempre es tan obvio, ¿vale? Parece que hay muchas veces que como que estamos nosotros queriendo imponer el reto, ¿vale? El reto estaba súper bien identificado, había una necesidad clara y eso también puso que hubiera mucho de todas las partes. Pero no solo eso, sino que además en un proyecto tan grande como trabajando con Renfe, también es el hecho de que hay muchas personas involucradas, de forma, porque no solo la sostenibilidad tiene dos partes, uno que es súper transversal a lo largo y ancho de las organizaciones y por otro lado que en este tipo de proyectos, pues como podréis imaginar, hemos tenido que hablar pues con todos los departamentos, no solo de compras, sino de sistemas, de seguridad. Por ejemplo, estamos certificados en el Esquema Nacional de Seguridad, nivel alto, con compliance, con auditorías, o sea, entonces ahí el rol de los departamentos de innovación fue muy importante para que después, una vez habiendo cumplido todos esos criterios del proyecto piloto, hayamos podido acceder al contrato completo de la licitación que ganamos, ¿vale?, y haber implantado nuestro software en todo Renfe. Así que nada, os animo que desde innovación podáis lanzar este tipo de proyectos y ayudar a vuestras organizaciones a ser más sostenibles. Gracias.